Rusia destruye la paz en Europa con un brutal acto de guerra, dijo Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Lo que Putin quiere en realidad es restablecer a la antigua Unión Soviética, dijo a su vez Joe Biden. Rusia denazificará a Ucrania y defenderá a las víctimas del genocidio, declaró Vladimir Putin. Lo que un lado declara, el otro lo tacha como propaganda. ¿Cuál es la verdadera raíz del conflicto? ¿Qué significa esto para las criptomonedas? ¿Bitcoin superó o falló su prueba de fuego? ¿Se confirmó el estatus del oro de una manera definitiva? Intentemos, hermanas y hermanos, contestar estas difíciles preguntas sobre el contexto actual de riesgo extremo en 4 puntos. Gran guerrero, las guerras no te convierten en alguien grande, no. Recuerda que con este video entras en la segunda rifa de $100 en la criptomoneda Clever. Para participar, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... La invasión rusa a Ucrania con esta magnitud y ferocidad es un cisne negro, un evento al que se le asignaba una probabilidad baja de ocurrir, pero con un alto impacto negativo. Un baldazo de agua helada para los que pensaban que el mundo era un lugar estático, funcional y relativamente pacífico. Bueno, empecemos con los 4 puntos para analizar este momento de riesgo extremo y ver su impacto en las cripto. Punto número 1. Rusia invade Ucrania desde 3 frentes distintos. La invasión rusa empezó con 100 misiles lanzados desde suelo y mar que dieron pie a la invasión por tierra. Oficiales militares de alto mando de Estados Unidos afirmaron que la campaña estuvo claramente diseñada para tomar centros densamente poblados y así fragmentar al país y aislar al gobierno en Kiev. Hasta los niveles de radiación de Chernobyl se dispararon por los tanques rusos haber levantado polvo radioactivo. Eslovaquia anunció que sus fronteras están abiertas para quien sea que quiera huir de la guerra en Ucrania y Estados Unidos advirtió que hasta 5 millones de personas podrían ser desplazadas en un país de 44 millones de habitantes. El presidente ucraniano estima que entre 30,000 y 60,000 tropas rusas hayan ya entrado en Ucrania, sí. Muchos jefes de Estado occidentales han condenado los ataques y los juzgan como unos completamente injustificados, mientras que Vladimir Putin afirma que no existe un fundamento histórico para considerar a Ucrania un país separado de Rusia y que la invasión era necesaria para defender a la población étnicamente rusa en las provincias de Donetsk y Lugansk del genocidio y las agresiones perpetuadas por el gobierno ucraniano. Agresiones y genocidio que la prensa occidental asegura no haber evidencia. El precio del petróleo se disparó por encima de $100 por primera vez desde 2014 para regresar a un nivel por debajo de $95 una vez que la administración de Biden anunciara una serie de sanciones que se enfocaron en el sector financiero de Rusia y no en su industria energética. ¿Y cómo impactó todo esto a los mercados y las criptomonedas? Que las sanciones de Estados Unidos se enfocaran en el sector financiero y no en el energético hizo que los principales índices bursátiles como el S&P 500 y el Nasdaq tuvieran un rebote positivo significativo. Mientras tanto, Bitcoin, por su todavía alta correlación con los dos primeros, llegó a caer hasta el nivel de 34,300 para rebotar hasta 39,800 el mismo 24 de febrero. Pero las implicaciones de este conflicto y las sanciones no se quedan aquí. Tenemos mucho que entender y aprender de los acontecimientos recientes para así conectar de mejor manera los puntos. Punto número 2. 7 baldazos de agua fría y realidad. Analistas geopolíticos afirman que la invasión rusa del 24 de febrero concentra todas sus causas en la revolución del Maidán de 2014, cuando la sublevación popular ucraniana precipitó a Viktor Yanukovych, entonces presidente y aliado de Putin, a huir del país. A su vez, podemos rastrear las causas de esta sublevación a la Revolución Naranja de 2004, otra serie de protestas populares desencadenadas por el fraude electoral del mismo año, y las causas de esta última al colapso de la Unión Soviética, y así regresivamente asignarle causas a las causas para llegar a un punto donde nos damos cuenta de que Ucrania simplemente está atrapada entre Europa y Rusia, como si todo fuera un coletazo de la Guerra Fría. Entonces, los eventos recientes son una manifestación del curso natural de la historia, sí. Ese es el primer baldazo de agua fría, pero los eventos del 24 de febrero nos han expuesto otras 7 tristes y crudas realidades. Número 1. Rusia no es culturalmente compatible con Occidente, hecho que la historia no se cansa de recordarnos. Número 2. Estados Unidos y Europa nunca han confiado en Rusia. La expansión de la OTAN hacia el este son un claro indicio de lo anterior. Número 3. Ucrania no
no tiene nada que hacer militarmente ante Rusia. El ejército ruso tiene aproximadamente el cuádruple de tropas activas. Número 4. A Occidente no le interesa realmente defender a Ucrania. Así como el apoyo fue bajo durante la Revolución Naranja y la Revolución del Maidán, parece ser mínimo hoy también por parte de Estados Unidos y Europa. Las sanciones no afectan los sectores más sensibles de la economía rusa, no. Número 5. Se está gestando una nueva alianza anti-Occidente. Actualmente se construyen gasoductos entre Rusia y China y ya se han llevado a cabo ejercicios militares en conjunto. Quizás Taiwán sea el próximo Ucrania. Número 6. La mayoría de las noticias son propaganda de un lado o de otro. Por lo tanto, para entender mejor estos fenómenos hay que estar dispuestos a diversificar nuestras fuentes de información. Y 7. El mundo no es un lugar estático ni completamente pacífico, sino un espacio en constante rebalanceo geopolítico y hegemónico. Y lo que está pasando en la actualidad es, desgraciadamente, el curso natural de la historia. ¿Por eso las bolsas y las criptomonedas se están recuperando un poco entonces? Sí, desgraciadamente parece que el resto del mundo no considera este conflicto como uno tan grave y a juzgar por las sanciones de Estados Unidos y la reacción de Europa, es probable, trágicamente, que Occidente no vea en Ucrania un país que valga la pena defender. Veamos ahora cómo los acontecimientos recientes presentaron una prueba de fuego para Bitcoin, las criptomonedas y el oro. Punto número 3. Prueba máxima para Bitcoin y el oro se define para siempre. Si bien este conflicto europeo no parece ser tan grave como la guerra de los Balcanes en los 90s, tampoco podemos dejar de pensar en las víctimas y por lo que está pasando el pueblo ucraniano. El actual conflicto en Ucrania se suma a su vez con el despliegue de herramientas de política monetaria contractivas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y representa en conjunto una prueba de fuego para Bitcoin y las criptomonedas. Bitcoin era supuestamente el activo más frágil y volátil, pero ha resistido al impacto monetario y militar de 2022. Exactamente. En años pasados esta conjugación, la contracción monetaria o alza de tasas de interés por parte de la Fed más un conflicto militar europeo, habría sido fulminante para Bitcoin y las criptomonedas, pero ya no. Hoy ya no. Entonces, en 2022 se confirman 4 cosas para la industria cripto. 1. Su correlación, por lo pronto, con las bolsas y sobre todo con el índice Nasdaq. 2. Bitcoin y las criptomonedas ya no son un activo oscuro e inentendible de riesgo extremo, sino un diversificador estratégico para cualquier portafolio. 3. La asimilación y adopción de criptomonedas sigue evolucionando y para el 2026 se espera que los fondos de inversión incrementen a 7% su exposición en criptomonedas. El mundo ya no ve a Bitcoin como una apuesta o como dinero mágico de internet. Y 4. Dada la correlación del punto 1, Bitcoin todavía no es considerado completamente como un activo refugio de valor, pero según Mike McGlone, analista senior en Bloomberg, esto cambiará en algún punto de este año. En realidad, parece que ningún activo está hoy satisfaciendo verdaderamente el rol de refugio de valor, ni el oro mismo. El ejército ruso ya está en Kiev y la onza de oro está bajando de precio. Todo indica que el metal precioso ya perdió su lustre. En realidad, perdió su lustre desde el siglo pasado. De acuerdo. Según Nassim Nicolás Taleb, autor de The Black Swan y economista que no nos cansamos de citar en este canal, el oro en realidad perdió su lustre y cobertura inflacionaria desde la década de los 80s, porque en términos reales o después de inflación nunca recuperó su nivel de precio alcanzado en enero de 1980. Según Taleb, el mundo se ha vuelto demasiado sofisticado para algo tan simple como los metales preciosos. En resumidas cuentas, se confirmó el estatus del oro como refugio de valor deficiente y anacrónico, y Bitcoin y las criptomonedas superaron su prueba máxima. Este Black Swan, un evento tan significativo como el actual y mucho más grave que la aceptación y posterior rechazo de BTC por parte de Tesla o las prohibiciones chinas, no fue suficiente para provocar un verdadero colapso en el precio de las criptomonedas. Desgraciadamente, y como hemos visto en otras ocasiones, los conflictos militares suelen limitarse a tener un impacto bursátil y en cripto bajo y transitorio dependiendo de su ubicación y en comparación con los fenómenos monetarios. Regresemos al tema que nos compete y revisemos ahora cómo el conflicto en Ucrania fortalece el caso y objetivo de Bitcoin y la tecnología blockchain. Punto 4. La nostalgia soviética de Putin fortalece el caso a favor de las criptomonedas. Todo indica que los más afectados por este conflicto será la población civil, como siempre, y a nivel estatal, Ucrania por la pérdida territorial y de autonomía, y Rusia por las sanciones impuestas. Pero las agresiones rusas fortalecen el caso a favor de la tecnología blockchain, sí. Totalmente, y este podría ser un octavo baldazo de agua fría y realidad. Además de darnos cuenta de que la clase política suele ser incapaz y deshonesta, también es propensa a reaccionar con base en los sentimientos y las emociones más primitivas como el rencor, la envidia, el orgullo y el egoísmo. Híjole, sí, estos 4 suelen ser un motor muy fuerte para la gente, desafortunadamente. Tenemos una serie especial dedicada a temas profundos como este, se llama Filosofía Cripto, pero también es cierto que esta es ocasión de hablar de las ventajas del objetivo último de Bitcoin y las criptomonedas. Erradicar la dependencia sobre la confianza y generar tanta prosperidad
que no quede espacio para el egoísmo, no. A primera vista, Bitcoin y las altcoins parecen poco más que un mecanismo de inversión especulativo para hacernos ricos lo más pronto posible. Pero si reflexionamos un poco más, Bitcoin y la tecnología blockchain pueden ser el primer paso hacia una sociedad descentralizada y próspera, donde no estemos a expensas de los complejos o ego de algún autócrata o dictador, y donde haya tanta prosperidad que hablar de egoísmo sea como hablar del pasado. Ay, qué bonitas palabras, hermano. Sí parece que Ucrania va a tener que defenderse sola, pero si algo también nos ha enseñado la historia es que el pueblo ucraniano es extremadamente fuerte y aguerrido. Lo van a comprobar otra vez con la insurgencia a nacer próximamente. Hay quienes dicen que si no tomas partido no eres humano, pero también hay que admitir que el mundo es suficientemente complejo como para tener la modestia hoy de admitir que no lo entendemos 100%. Con eventos tan desafortunados y trágicos como los que se están atestiguando en Ucrania, nos damos cuenta que conocer la historia, cultura y tener la sensibilidad de entender lo que siente el pueblo ruso y ucraniano, en este caso, tiene un alto poder predictivo en términos de inversión en general, pero sobre todo aplicado a criptomonedas. Si quieres saber cómo vender en el punto más alto tus criptomonedas y maximizar tus rendimientos, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.